Vamos a abrir la palabra de Dios en segunda a Timoteo capítulo 4. Segunda a Timoteo capítulo 4. Y vamos a dar lectura a los 8 primeros versículos. Segunda Timoteo 4 del 1 al 8. Y si mi reloj no se equivoca, faltan 3 minutos para terminar el culto, lo que significa que solo la lectura y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a hacer una oración. Señor, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que ahora tú tomes de tu palabra y la apliques a la mente y al corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Que sea tu palabra, como siempre, benéfica a los corazones dóciles, de modo que sean edificados y tengan un motivo mayor para obedecerte y para ser sumisos a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es hacer la obra de evangelista? Ustedes saben que en la iglesia primitiva hubo vocaciones transitorias y se manifestaron las vocaciones permanentes. Una vocación transitoria fue el apostolado. Ya no tenemos apóstoles. Si por ahí alguna congregación les dice que tienen apóstoles y tienen sucesión apostólica, pues créanselos. Si es que ellos pueden probar que llenan las condiciones de un apóstol: haber conocido personalmente al Señor Jesucristo, haber andado con Él en los 3 años y medio de ministerio terrenal y haberlo visto resucitado. Si llenan estos 3 requisitos, son apóstoles. Y si no, me duele el alma decírselos, pero es la verdad, son engañadores. Otro ministerio que fue temporal fue este de evangelista, porque en realidad eran enviados apostólicos para cumplir con una misión especial en una congregación especial
con algún problema especial. Sin embargo, entre nosotros tenemos todavía esta vocación que ha quedado como permanente. Son los predicadores itinerantes, los predicadores que van de un lugar a otro, que no tienen pastorado, no tienen iglesia, pero que van de congregación en congregación presentando el mensaje. No embargante, cuando habla aquí el Espíritu Santo, haz obra de evangelista, ustedes entienden que esto se refiere no a una vocación especial de un predicador itinerante, sino se refiere a un muchacho que debía de cumplir con la misión que Dios le había encomendado, la de hablar del evangelio en donde estaba. Y en ese caso, ustedes y yo cumplimos y hacemos obra de evangelistas cuando frente a frente con una persona o con una familia tenemos el gozo de comunicarles las buenas nuevas de que Cristo Jesús los ama y está dispuesto a darles la salvación y la vida eterna en virtud de la obra que Él hizo en la cruz para perdón de nuestros pecados. De manera que este no es un nombramiento oficial, no es una vocación especial. Es sencillamente una función que cumple todo aquel que ha conocido el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es que nuestra primera consideración es, para hacer la obra de evangelista hay que llenar una condición: tener experiencia personal con Cristo. Si usted no puede dar testimonio de que ya es salvo por el poder del Señor Jesucristo, tiene toda la razón para negarse a hacer obra de evangelista. Dios no ocupa a los hijos de Satanás para predicar su evangelio. Ocupa a los hijos de Dios que han sido ya redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo se molestó tanto cuando una muchacha pitonisa venía detrás de ellos anunciándoles a las gentes: estos son los que predican el evangelio del Dios vivo. Y el apóstol, molesto porque demonios estaban tratando de encauzar a las gentes para el conocimiento del evangelio, volteó y la exorcizó en el nombre de Cristo. Y cuando los demonios salieron de aquella muchacha y se acabó la ganancia de sus patrones, fue cuando los metieron a la cárcel de Filipos. Ustedes ya saben esa historia. Los hijos de Satanás no están para predicar el evangelio, solo los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso recalcamos cómo es que se le puede exigir a alguien que haga obra de evangelista, que explique el evangelio, que enseñe las cosas gloriosas y divinas, si no ha tenido esta experiencia con Jesús. Tengo que corregir alguna idea que quedó por ahí sembrada entre los jóvenes. Para hacer obra de evangelista se necesita ser cristiano. Y no puede descarriarse un muchacho si no primero fue cristiano. No podemos llamar descarriado a un inconverso en el sentido de apartarse de Cristo cuando nunca ha estado con Cristo. Si estos muchachos se animan a andar con ustedes, qué bueno, porque ustedes pueden evangelizarlos, ya que ellos no podrán dar de sí mismos algo que no tienen, la experiencia con Jesús. No sé si queda claro. La otra cosa, ya que los jóvenes la mencionaron: ¿por qué si el ángel llega a un obrero y le dice ve y predica el evangelio, por qué no le anunció el evangelio él? En el caso del hombre que vivía en Cesarea de Filipos, Cornelio, pues que el ángel le predique. ¿Por qué los ángeles no predican el evangelio? Porque necesitarían tener experiencia salvadora con Cristo. Y los santos ángeles de Dios no necesitaron la salvación de Cristo porque jamás, nunca estuvieron perdidos. No necesitaron la salvación porque ellos nunca han perdido la salvación. O no pueden reclamar la salvación porque no la necesitan, están con Dios.
Somos nosotros los pobres pecadores, miserables pecadores, condenados pecadores, que habiendo sido rescatados por el poder de Cristo, ahora podemos decirles a las gentes, ¿qué es el poder de Cristo? Que nosotros ya hemos experimentado vivamente. Esa es la condición sine qua non, la condición única, para que nosotros nos transformemos en evangelistas. Haz la obra de evangelista, porque ya tienes la experiencia del poder de Cristo. Y por esa experiencia puedes decirles a las gentes, les anunciamos a Cristo porque sabemos que Él tiene poder para darles a ustedes todo lo que necesitan en el orden espiritual, en virtud de que nosotros ya lo hemos probado, nos lo ha dado. No necesitan un diploma, ni necesitan la autorización oficial de una iglesia. La vela no necesitas llegar a ser un faro para empezar a iluminar. Basta que la enciendan y ya está iluminando. Pequeña luz o grande luz, ¿qué importa? Ya tiene la lumbre del Señor Jesucristo. Y eso le hace evangelista. Hagan obra de evangelista por la sencillísima razón de que ustedes ya conocen por experiencia el poder salvador del Señor Jesucristo. Y den esta buena noticia a las gentes, porque ustedes son testigos de que el poder del Señor Jesucristo es suficiente para perdonar pecados y para salvar. Esa es la condición esencial para empezar a hacer la obra personal. Haz obra de evangelista. En segundo lugar, debemos hacer la obra de evangelista porque tenemos los elementos que garantizan la bendición que anunciamos. ¿Cuáles son estos elementos? No se acobardó Isaías y empezó a humillarse hasta el polvo delante de Dios, y no vino el ángel del Señor con un carbón encendido y lo puso en sus labios y le dijo, ha sido purificado ya tu labio. Empieza a anunciar. ¿Cuál es la garantía? El poder del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados nosotros para vida eterna. Por eso es que los hermanos que hacen obra de evangelistas hacen obra personal. Cuando el Señor les presenta la oportunidad, lo primero que hacen es lanzar una oración flecha y pedirle al Señor con toda sencillez y rápidamente, Señor, ilumíname. Y empezamos a hablar de la palabra del Señor y sabemos con confianza que es el Espíritu Santo el que va a tocar la conciencia y el corazón de la persona a la que le hablamos del Evangelio. Y ustedes tienen experiencias, por la experiencia personal al menos, tienen experiencias de la obra milagrosa del Espíritu Santo cuando fuimos convertidos y cuando dando el mensaje vimos la conversión de aquellas gentes a las que nosotros le hablamos. Ahí en esa banca se sienta un ateo que empieza a poner muchas objeciones y en son de mucho conocimiento y con un tinte de burla, empieza a pedir que se le explique el Evangelio, porque solamente quizá quiere encontrar los elementos necesarios para ponernos una trampa. Y de pronto deja su sonrisilla burlesca y atiende con ansiedad el mensaje y pregunta con verdadera sed y se convierte. Fue el razonamiento, fue la expresión, fue las palabras llenas de profundidad y conocimientos y de ciencia humana y divina. Indudablemente fue el poder del Espíritu Santo el que actuó. De manera que los elementos que ocupamos para que garantice la obra de evangelista que hacemos es sencillamente ponernos en las manos del poderoso Espíritu Santo para que Él haga la obra y nosotros solo instrumentos. Le gustó mucho a un hermano que hace obra de evangelista
cuando queriendo poner un poquito de trabas y de pretextos para no hacerla, se le dijo: usted nomás es la flauta. Es una flauta, porque es músico. Deje que el Espíritu Santo sople a través de usted y la música gloriosa del Evangelio entrará al corazón. Usted no se preocupe por lo demás. El Espíritu Santo es el que quiere utilizarlo como instrumento. ¿Quién lo iba a creer que una que estaba apedreando a los cristianos llega aquí y encuentra a la gente que apedreaba ya convertida? Porque le hablen a alguien con sencillez que no sabía leer, le habló de la palabra gloriosa del Señor Jesucristo, le expresó su experiencia y vino aquí como persona salva por el poder de Cristo Jesús. ¿Quién había de creer que un hermano que empezó porque conoció el Evangelio de Cristo, empezó a informarse aquí y allá, qué letra es esta para juntarla con la otra y poder leer por sí mismo la Escritura? Y en esas tristes condiciones le habla a su patrón, un hombre perverso que hasta la fama en México entero se extendió de sus perversidades. Y sin embargo el perverso aquel vino aquí después como un corderito y se gozaba en cantar himnos a Dios y hizo una oración preciosa como nunca lo he escuchado, momentos antes de morir, cuando ya tenía la certeza completa del poder de Cristo que le había dado salvación y vida eterna. ¿Y quién hizo la obra en él? Sino el Espíritu Santo a través de un humilde y sencillo instrumento. Tenemos el elemento necesario que garantiza el éxito de la obra. ¿Por qué en un santiamén una persona se convierte? ¿Y por qué a veces dura 20 años oyendo el mensaje y por fin se rinde al Señor? Ese es misterio que nosotros no conocemos, pero lo cierto es que es el poder del Espíritu el que lo sabe y es el poder del Espíritu Santo el que actúa a fin de cuentas. Muchas veces nosotros estamos como la idea que presenta un pastor que fue de nuestra iglesia, un poeta, creo que le llama algo así como un sueño. Estaban todos los ángeles de Dios esperando ansiosamente que el Señor Jesucristo regresara de la tierra. Y cuando llegó el Señor Jesucristo al cielo, todos los ángeles con ansiedad le preguntaron: Señor, ¿cómo te fue en la tierra? Imaginamos que adoración como la que te hemos tributado aquí, y con mayor razón por la obra salvadora que ibas a realizar. Y dice el poeta que el Señor Jesucristo quedó callado un largo momento para contestar. Y tristemente les contestó: no, la tierra no es como el cielo. Los hombres no me recibieron como ustedes creen que me recibieron. Me tomaron, me mataron y guardó silencio. Y luego entre la multitud de ángeles una voz se oyó que dijo de un ángel: pobres hombres, qué pecado, qué castigo durará la eternidad. Un sueño de un poeta pastor nuestro, pero ¿cuál es la razón por la que muchos ya no quieren ser evangelistas? Porque creían que iban a acoger con aplausos y con abrazo el Evangelio de Cristo o al mensajero del Evangelio de Cristo, y resulta que a veces lo rechazan y a veces insultan y a veces ofenden y a veces entre más hablamos más endurecen el corazón. ¿Y a nosotros qué? Si la pasión gloriosa de Cristo la tenemos en el corazón y sabemos que es obra del Espíritu Santo y nosotros simple y sencillamente abrimos los labios y el mensaje se entrega y sabemos que el fruto lo dará Dios. Aquello que es piedra se transformará en lágrimas de arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo y después en alabanza por la salvación en Cristo. Por eso tenemos el elemento Espíritu Santo. Tenemos el elemento su palabra. Tenemos el elemento la oración. Tenemos el elemento el amor divino que sobrepasa todo entendimiento y que ya mueve nuestro corazón en cada acto, en cada palabra
en cada consejo compasivo, a fin de que las gentes se acerquen a Jesús y sean salvos, como nosotros por gracia fuimos salvos. Y por último, hermanos, para ser obra evangelista, ¿cuál es el campo? Creo que ya he mencionado aquel pobre muchacho. Digo pobre porque su estado espiritual se reveló más tarde. Soñaba con ser misionero en la China, irse de evangelista al otro mundo para predicar entre los chinos el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Y cuando estábamos aquí en una reunioncita, en aquella mesa antigua de la cena del Señor de nuestro templo antiguo, se le dijo con atrevimiento: ¿y por qué no empiezas a evangelizar en el taller en donde estás? Ahí tus compañeros nada saben del evangelio y ya tienes tiempo estando con ellos. A tu patrón no le has dicho nada y ya tienes tiempo trabajando para él. ¿Estás esperando hasta irte a China para empezar? Empieza aquí. La razón era que él necesitaba primero ser evangelizado, tener la experiencia, porque si más tarde se vio lo que se vio en aquel muchacho, era evidencia clarísima de que él pensaba ir lejos para hacer una obra que todavía no se había realizado en su propio corazón. ¿Dónde vamos a hacer la obra de evangelistas? ¿Les voy a exigir que vengan aquí y prediquen una campaña entera? ¿Les voy a exigir que vayan al estadio y junten unas 10,000 gentes para que ustedes expliquen el mensaje? ¿O sencillamente se lo pueden comunicar al compañero de banco, al compañero del taller, a la secretaria o al patrón, o a la gente que se encontraron en el camión y le dieron el mensaje? Donde quiera que estén, el Espíritu Santo les va a abrir la oportunidad, y espero que no resistan al Espíritu Santo. Les va a abrir la oportunidad para que comuniquen este precioso mensaje con palabras sencillas y en el nombre de Cristo. Y con ese mensaje, el Espíritu Santo continuará trabajando. ¿Cuándo se convertirán? Si se ofrece, ya no los volverán a ver. ¿O cuándo se convertirán? Si se ofrece, cada mañana les dan su mensaje. El Espíritu Santo lo sabe. Ustedes continuarán orando por estas personas y más tarde verán el fruto glorioso como no se imaginan, que el Espíritu de Dios dará a esta obra que en su nombre se hace. Haz obra de evangelista. En la camioneta, en el camión, en el mercado, en la calle, en el trabajo. No era una hermana la que trabajaba aquí en el mercado Corona y íbamos a visitarla ahí. Era una hermana muy curiosa para hablar por su falta de capacidad intelectual quizá, pero hirviendo por el poder del Espíritu Santo. Y no vimos aquí a las gentes que ella logró traer y se convirtieron al Señor. ¿Cuántas hermanas que no saben casi ni leer y nos dan el ejemplo de lo que es hacer obra de evangelista? Por eso, hermanos, inclinemos el rostro y digámosle al Señor: Señor, entendemos claramente que tu deseo es que hagamos obra de evangelista. El campo lo tenemos y el poder que garantiza la obra está dentro de nosotros. Lo que queremos, Señor, es que nos muevas para ser encendidos y ser obedientes. Y en forma más natural empecemos a comunicar diariamente a quien tú nos indiques este glorioso mensaje del Evangelio. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias porque tu palabra es tan sencilla y tan clara que nosotros, niños en la fe o viejos en la fe, la percibimos en todo su significado. Señor, te pedimos que este mandato del Espíritu sea sentido vivamente por cada uno de los que estamos aquí.
y que obedientes y sumisos tomemos este enorme privilegio que no tienen los ángeles, que solo los redimidos por Cristo lo tienen. Hagamos obra de evangelistas. Te damos gracias, Señor, porque donde quiera que nos tienes, es campo propicio para hablar de tu palabra. Porque tenemos la garantía de la presencia del Espíritu en nuestro corazón, tenemos el gozo de tu palabra, el amor del Señor Jesucristo que nos ha encendido. Y en el nombre tuyo, Señor, concédenos abrir nuestros labios para que nuestras pláticas no sean otras sino la comunicación de tu mensaje a las gentes que tanto te necesitan. Y danos la alegría, Señor, de ir viendo la obra que todos tus hijos realizan, fiados en tu poder, movidos por tu amor, y para la gloria tuya y bendición de las gentes a las que les hablen. Por eso ponemos a cada uno de tus hijos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.